Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Karina Lorenzo López. Soy alumno de la maestría en Finanzas Corporativas de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y el día de hoy les voy a presentar el tema de mercados, instrumentos e instituciones financieras. Empecemos por la definición de mercados financieros. Los mercados financieros son aquellos en los que se intercambian activos con el propósito principal de movilizar dinero a través del tiempo. Están integrados fundamentalmente por los mercados de deuda de dinero, los mercados de acciones y el mercado cambiario. Existen dos clasificaciones, el mercado primario y el mercado secundario. Se denomina mercado primario aquel en el que se emiten los valores por primera vez y se ponen al alcance de los inversionistas. Y como mercado secundario, al que forman los inversionistas que compran y venden valores entre sí, sin que dichas transacciones generen ya flujos de recurso financiero hacia las emisoras de los títulos, porque éstas ya los obtuvieron al colocar inicialmente la emisión en el mercado primario. ¿Qué es el mercado de deuda de dinero? El gobierno federal, los gobiernos estatales o locales y las empresas paraestatales o privadas pueden necesitar financiamiento, ya sea para realizar un proyecto de inversión o para mantener sus propias actividades. Estas entidades pueden conseguir los recursos por medio de un préstamo, solicitando un crédito a un banco o mediante la emisión de un instrumento de deuda. El mercado de deuda es la infraestructura donde se emiten y negocian los instrumentos de deuda. El mercado de deuda también se conoce con otros nombres dependiendo del tipo de instrumento de deuda negociado. Por ejemplo, si el mercado se negocia en instrumentos de deuda que pagan una tasa fija, entonces se denomina mercado de renta fija. ¿Y qué son los instrumentos de deuda? Los instrumentos de deuda son títulos, es decir, documentos necesarios para hacer válidos los derechos de una transacción financiera que representa el compromiso por parte del emisor, en este caso la entidad, de pagar los recursos prestados más un interés pactado o establecido previamente al poseedor del título o inversionista. Esto en una fecha de vencimiento dada. Los instrumentos del mercado de deuda comúnmente se clasifican según su cotización, que es la forma en la que se hacen públicos los precios de los títulos y puede ser a descuento y a precio, también por su colocación, que puede ser pública o privada, por el tipo de tasa, que puede ser fija, variable o indizada, esto quiere decir es ligada a la inflación o al tipo de cambio, y también por el riesgo del emisor, o sea, la capacidad de pago del emisor. Tipos de instrumentos del mercado de dinero. Hay muchos tipos diferentes de bonos. Varían según quien los emite, plazo hasta el vencimiento, tipo de interés y riesgo. Los más seguros son los CETES debido a que son de corto plazo, pero también pagan el menor interés. Los bonos del gobierno a más largo plazo, como el bono de referencia a 10 años, también ofrece un riesgo ligeramente menor y rendimientos marginalmente más altos. Los UDIbonos son los instrumentos de deuda que protegen contra la inflación. Los bonos subnacionales son emitidos por ciudades y localidades. Y por último, los bonos corporativos son emitidos por empresas. Tienen más riesgo que los bonos del gobierno. Y el riesgo y la rentabilidad dependen de la solvencia crediticia de la empresa. Aunque varios inversionistas ubican a los instrumentos del mercado de dinero como seguros y de bajo riesgo, estos no están exentos de peligro. Veamos una comparativa entre CETES y UDIbonos. ¿Qué son los CETES? Como ya dijimos, son certificados de la tesorería con un valor nominal de 10 pesos, mientras que los UDIbonos son bonos de desarrollo del gobierno federal que tienen un valor nominal de 100 UDIs. El tipo de rendimiento para los CETES es fijo. La tasa de interés dependerá de las tasas de referencia del Banco de México, mientras que para los UDIbonos es variable y cambia según la inflación. Pagan una tasa fija más la inflación. Los plazos en los CETES son a corto plazo y por lo general son entre 28, 91, 182 y 364 días, mientras que para los UDIbonos son a mediano y largo plazo que van desde los 3, 10, 20 y 30 años. Ambos son emitidos por el gobierno federal, son instrumentos de deuda y ofrecen alta liquidez, ya que se pueden vender o comprar antes de su vencimiento. Ahora hablemos de los mercados accionarios. Los títulos o instrumentos financieros que representan el capital invertido en una compañía se conocen como acciones. Con la emisión de acciones, las empresas solo efectúan pagos a los inversionistas si la empresa genera utilidades.
El intercambio de acciones se realiza en mercados organizados que operan con reglas transparentes y están abiertos al público inversionista, es decir, cualquier persona o entidad que cumpla con los requisitos establecidos por dichos mercados puede participar en ellos. Los mercados accionarios más importantes por su tamaño se localizan en Nueva York, que son NYSE y Nasdaq, en Londres y en Japón. En México, el mercado accionario forma parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Los índices accionarios son indicadores que buscan reflejar el comportamiento del mercado accionario mexicano en su conjunto o bien de diferentes grupos de empresas con alguna característica en común. Estos índices son conocidos como de rendimiento simple, pues toman para su cálculo las fluctuaciones de precios derivados de movimientos del mercado. El mercado de derivados se refiere al conjunto de instrumentos financieros cuya principal característica es que su precio varía dependiendo del precio de otro bien subyacente o de referencia, al que se le llama producto derivado. Los instrumentos financieros derivados aseguran el precio futuro de la compra o venta del bien subyacente o de referencia, esto con el objetivo de prevenir las posibles variaciones al alza o a la baja del precio que se generen sobre este producto. Por ejemplo, puede ser el precio del oro, el precio del petróleo, de acciones, los índices bursátiles, la tasa de interés o valores de renta fija. El objetivo de estos instrumentos financieros derivados es ofrecer diferentes herramientas para administrar y controlar los riesgos de mercado y brindar certidumbre y control de los riesgos financieros que enfrentan las empresas, obteniendo una planeación financiera confiable y eliminando o minimizando la fluctuación de los precios en los mercados, es decir, se administran los riesgos. Ya vimos el panorama general, ahora veamos el panorama internacional. Los mercados financieros internacionales son entes donde interactúan oferentes y demandantes de productos financieros que realizan transacciones desde diferentes países del mundo. Los mercados financieros internacionales pueden clasificarse en tres grandes grupos en función de los productos financieros objeto de intercambio en cada uno de ellos. El mercado financiero internacional de divisas es el mercado donde se intercambian, compran y venden monedas de distintos países y donde se encuentran los oferentes y demandantes de monedas del mundo. El mercado financiero internacional de capitales es el mercado en el que se intercambia dinero a nivel nacional a través de activos financieros como las acciones, que son la renta variable, y las obligaciones de renta fija, o mediante el mercado internacional de créditos. Y el mercado financiero internacional de derivados es el mercado en el que se intercambian productos financieros derivados cuya denominación indica que no son autónomos, sino que tienen su base en otros mercados como son el de opciones y swaps. Entonces, esquemáticamente podemos ver que los mercados financieros internacionales están interrelacionados, ya que dependen el uno de otro para llevar a cabo su operación. Derivado de lo anterior, podemos concluir que el entender qué son los mercados financieros, los tipos de mercados que existen, los instrumentos y sus diferencias, nos permite visualizar su importancia para el desarrollo y crecimiento económico del país y de las empresas. Esto se debe analizar tanto a nivel nacional como internacional. Al entender los mercados financieros, podemos evaluar diversas alternativas para la toma de decisiones al momento de querer invertir nuestro dinero, evaluando, de acuerdo a nuestros intereses, cuál consideramos que es el mercado más conveniente para invertir, esto de acuerdo al plazo y al rendimiento que esperemos. Muchas gracias por su atención.